Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy el profesor José Ángel Jiménez. Empezamos nuestra clase de español para el grupo de secundaria. Espero no tarden en conectarse. Espero que no tarden en conectarse Regina, Samantha, Lisette, Angelina, Fernanda, Max. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy de español. Hoy lunes 27 de abril del 2020. Espero que no tarden. El día de hoy vamos a tratar el práctica social del lenguaje número 13. Antes de entrar de lleno a ella y a explicar la ficha 25, cuyo título es Apreciar las lenguas tradicionales con un significado cultural, quiero recordarles que las fichas anteriores correspondientes a la práctica social del lenguaje número 12, espero que hayan realizado todas las actividades, ya que el tema anterior, si recuerdan, fue acerca de las biografías, cómo hacer una biografía de un personaje importante. En la ficha 24 consiste en que tú escribas una biografía de ese personaje que hayas seleccionado y lo escribas no solamente resolviendo esa ficha 24, sino que también lo en tu cuaderno y lo grabes para que lo puedas compartir con tus compañeros. Y al final viene una evaluación. Recuerden que después de cada práctica social del lenguaje, al final viene una evaluación. La evaluación de la práctica número 12 está en la página 132. También les voy a pedir que la resuelvan y me la envíen junto con sus fichas de trabajo para evaluar todo el avance programático. Muy bien, pues espero tarden en conectarse. Voy a iniciar la clase. El día de hoy nos toca ver el siguiente tema. Angelina, bienvenida, qué bueno que ya estás aquí, bienvenida a la sala. Espero que no tarden tus compañeros en conectarse. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar en la página 133 de su guía, que corresponde a la práctica social del lenguaje número 13. Voy a compartir pantalla para que podamos ir ubicándonos en cuanto a este tema. El tema es práctica social del lenguaje, lectura, escritura y significación de obras teatrales. El aprendizaje esperado de esta práctica es que tú recopiles leyendas para representar la escena. Obviamente que pues no se va a poder esa porque pues se necesita que participen todos los compañeros en equipo y puedan hacer la representación de una leyenda. Vamos a tener que hacer una adecuación del aprendizaje esperado y vamos a, en lugar de representarlo, pues vamos a investigar una leyenda o algunas leyendas que tú te llamen la atención tanto de México como del mundo y puedas recopilarlas y poderlas explicar de una manera más amplia, para que puedas de esa manera desarrollar este tema. ¿Has escuchado las historias que se cuentan en forma oral en algunos pueblos de nuestro país? Seguramente. ¿Alguna vez has escuchado relatos que te hayan sorprendido o causado miedo? Quizá alguna vez en la plaza principal, en un kiosco de algún lugar, escuchaste a un grupo de comediantes o cuentacuentos llamando a voces a las personas para que se acercaran a escuchar narraciones sobre hechos ocurridos, tradiciones o costumbres del lugar. Algunos de estos relatos populares describen sucesos reales, pero otros mezclan elementos verídicos y fantásticos. Las leyendas se transmiten de generación en generación y forman parte de las costumbres, tradiciones de un pueblo. Y nuestro pueblo, México, es muy rico en muchas leyendas, forman parte de sus creencias y tradiciones. Y todos ellos nos hablan de personajes que tal vez existieron y mezclan la realidad con la fantasía y producen un efecto de verosimilidad. Esto es, presentan hechos creíbles. Y los personajes de una leyenda pueden ser llevados al escenario, como veremos en las siguientes actividades que vamos a desarrollar en esto. Muy bien, entonces esta es la práctica social del lenguaje, número 13, lectura, escritura y significación de obras teatrales utilizando leyendas.
Ficha 25 está en la página 134 a la 137. Apreciar las leyendas tradicionales con un significado cultural. Nuestro país sabemos que es muy rico en tradiciones, en leyendas, y bueno, vamos el día de hoy a explicar qué es una leyenda, cuáles son las características de las leyendas, y también algo muy importante, pues qué podemos aprender de ellas, ¿verdad? Muy bien. Vive el presente, pues el pasado es leyenda y el futuro es un reto. Es un dicho popular, ¿verdad? Bueno, es un pensamiento anónimo. Muy bien. Permítame. ¿Qué es una leyenda? Bueno, una leyenda es una narración de hechos fantasiosos, ¿verdad? Permítame. De hechos fantasiosos, permítame un segundito, aquí estoy teniendo un poquito, aquí está, permítame. Estos son ejemplos de algunas leyendas. Permítame un segundo. Un segundito. Déjeme volver a... Ahí está. Bien, empezamos entonces. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda posee cualidad, es la narración de un suceso como parte, permítanme, es la narración de un suceso como parte de la realidad y parte fantasiosa. Se transmiten de generación en generación y es parte de la cultura y las creencias de un pueblo o lugar. La leyenda posee varias cualidades que dan cierta credibilidad y pueden ser transmitidas generalmente de boca en boca, modificándolo y mezclándolo con historias fantasiosas. Parte de una leyenda es que es contada con la intención de hacer creer que es un acontecimiento verídico, pero en realidad una leyenda tiene la mezcla de hechos tradicionales y no históricos. La leyenda tiene una estructura. La estructura principal de la leyenda es su título, los personajes que participan en la misma, ambientes o lugares, y las principales leyendas según el orden en que ocurren. Generalmente, pues son lugares tétricos como castillos, como lugares oscuros, etcétera, etcétera, lugares misteriosos. ¿Cuáles son los otros elementos de la leyenda? Bueno, uno de los principales elementos es el narrador, quien narra o cuenta los hechos ocurridos en la leyenda. Los personajes que lo integran son personas, animales o cosas quienes tienen participación directa en la leyenda. Las acciones son hechos o acontecimientos ocurridos en la leyenda y el espacio son los lugares en que se realizan los acontecimientos. Deben recordar que ocurren en lugares reales. El tiempo, pues indica el tiempo cronológico en que ocurren esos acontecimientos. En la Edad Media, allá por el año X, o dice la leyenda o dicen los pobladores de este lugar que ocurrió esto en tal año. ¿Qué otras características tienen las leyendas? Pues que pertenecen a la tradición popular, es decir, las leyendas son de dominio popular, la mayoría de la gente, habitantes de un pueblo, lo cuenta, o porque fue testigo de esa leyenda o porque le contaron sus antepasados. Pertenecen precisamente a una tradición oral, no hay nada escrito, aunque a veces hay vestigios como códices, como ruinas, como casas abandonadas, que surgen de ahí alguna leyenda que se explica en forma oral. Su narración está en prosa y es una mezcla de la realidad y la fantasía. Además también su origen es histórico.
Sus temas son populares, como lo mencioné hace un momento, y forman parte de la cultura rica de los pueblos. Y nuestro país, como les mencionaba, es riquísimo en muchas leyendas de distintos pueblos. En cada uno de los estados, en cada uno de las poblaciones hay una leyenda. Algunas son compartidas, a veces leyendas, a veces, por ejemplo, La Llorona, pues no solamente leyenda, es una leyenda de México, sino lo es de otros países, de otros pueblos también. Existe una exaltación de los valores. Muchas leyendas han pasado de la tradición oral a la tradición escrita y se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, hay una leyenda acerca de los gigantes que habitaron la tierra y que está escrita en un libro de Enoch, un libro que está oculto, que ya salió a la luz y que se puede encontrar, inclusive lo pueden descargar. Por ejemplo, hay leyendas en los códices, hay leyendas de quienes construyeron las pirámides, de Teotihuacán, las pirámides de Egipto, y inclusive ahí hay escritos ahí en sus paredes algunos símbolos, y de ahí surgen muchas leyendas, muchas explicaciones de los primeros habitantes de esos lugares y quiénes fueron los que nos construyeron. Se utiliza un lenguaje coloquial, su creación es anónima, proceden de la gente que las narra, las vive y al mismo tiempo les imprimen elementos fantasiosos de generación en generación. Usan un lenguaje popular de acuerdo con la época en que surgió el relato y vuelvo a recordarles, también se puede escribir en verso o en prosa los diálogos. Pretenden relatar un suceso, son otras características de la estructura de las leyendas. Se ubican en tiempos posteriores a la creación del mundo. Sus personajes casi siempre son seres humanos, animales antropomórficos o seres sobrenaturales. Función didáctica, generalmente hacen alusión a hechos sobrenaturales, apariciones, por ejemplo, a fantasmas, etc. Y se han transmitido de generación en generación. También tienen una base histórica. Los aspectos textuales de las leyendas es que su estructura e historia de la leyenda generalmente está compuesto por esta estructura. Tiene una estructura externa, que es el título, subtítulo, párrafos y capítulos. Los temas generalmente son los santos, los hombres lobos, los fantasmas y otros seres. Su estructura interna, ahí se encuentra el planteamiento, el nudo, el clima y el desenlace. Ese es algo muy importante de la leyenda, esta característica interna. Generalmente tiene en el planteamiento el inicio, se va haciendo más emocionante, se llega a un momento de nudo, de conflicto, de problema, de algún asesinato, etcétera, hasta llegar al clímax en que ese asesinato o ese hecho sobrenatural ocurrió y cómo fue el desenlace, el final. Las características sobrehumanas o sobrenaturales son parte de los asuntos que se tratan mucho en estas leyendas locales. Vuelvo a repetir, es una mezcla de realidad y de ficción. Las leyendas urbanas son historias contemporáneas ambientales en una ciudad, por ejemplo, el Callejón del Beso en Guanajuato, ¿verdad? Hay otra aquí en la Ciudad de México, la leyenda del niño que ahora que llevaba su nombre San Juan de Letrán. Ahí antes era el Niño Perdido, se llamaba antes la calle del Niño Perdido, porque según una leyenda, ahí se perdió un niño y lo encontraron muerto. Y está muy interesante esa leyenda, a ver si la pueden después leer. Hay tipos de leyendas, hay varios tipos de leyendas. Están las leyendas etiológicas, que aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como ríos, lagos y montañas. Están las leyendas históricas y leyendas histórico-culturales. Están las leyendas míticas de seres y fuerzas sobrenaturales. Las leyendas religiosas, como las que les mencioné, y las leyendas urbanas. Un ejemplo de las leyendas urbanas, pues las que les acabo de mencionar, la del niño perdido, la de el Callejón del Beso. Leyendas religiosas, pues como la de los gigantes que existieron en el pasado en esta tierra. Las leyendas míticas, seres y fuerzas sobrenaturales, por ejemplo, leyendas de alienígenas, leyendas históricas y leyendas histórico-culturales. Por ejemplo, aquí en México hay varias leyendas sobre esa leyenda
de Niño Perdido. Está otra leyenda aquí de La Quemada, que es también una leyenda urbana histórica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, podríamos dar muchos más ejemplos respecto a los tipos de leyendas. Algunas leyendas, bueno, ahí les voy a dar unos ejemplos de leyendas mexicanas. Déjenme, bueno, son ejemplos de leyendas de Panamá. Cada país tiene sus leyendas. Yo les voy aquí a mencionar algunos ejemplos de leyendas mexicanas que les mencionaba, son muy ricas. Tenemos muchas leyendas mexicanas, ejemplos de leyendas mexicanas. Permítanme, déjenme encontrar, aquí las tengo, de leyendas mexicanas. Déjenme mostrarles. Aquí están las leyendas, las 7 leyendas. Ustedes pueden encontrar estas leyendas, luego les envío el link. Por ejemplo, aquí en México hay 7 mejores leyendas de México. De las que yo recuerdo, la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, la leyenda de la Llorona. Hay otras leyendas interesantes, déjenme mostrárselas. En esta página, las 7 mejores leyendas de México. Por ejemplo, está la de la Llorona, la Planchada, la de los volcanes que les mencionaba, el origen de la flor de cempasúchil, la isla de las muñecas, aquí en Xochimilco. Saben ustedes que aquí, ahí en Xochimilco, esta leyenda, porque hasta el día de hoy la pueden ustedes visitar esa islita y ahí hay muchas muñecas, hay una leyenda, la del niño Nachito, la del charro negro, que dicen que se aparece en las noches cabalgando sobre las calles empedradas, sobre todo allí, pues en varios lugares de rincones, en varios barrios. Y bueno, esos son algunos ejemplos de, de las leyendas de México, pero hay muchísimas más leyendas. Yo les voy a invitar a que se den una visitadita ahí. En internet van a encontrar muchas páginas con leyendas y les voy a pedir que las lean y que puedan ustedes pues elaborar una leyenda tradicional. Y lo más importante es reconocer que las leyendas reflejan la riqueza cultural de un país, de un pueblo. Y nuestro país, vuelvo a repetir, pues es muy rico en leyendas, en tradiciones, forman parte de nuestra cultura. Pues les agradezco bastante, hemos llegado al final de nuestra clase, de nuestra presentación de esta ficha 25. Les voy a pedir que la resuelvan de la página 134 a la página 137 y pues me puedan enviar durante esta semana hasta más tardar el viernes ya resuelta esta actividad. Les voy a enviar también su guía de actividades para que puedan escribir alguna leyenda que a usted les llame la atención y me la puedan grabar o me la puedan enviar ya escrita. Les agradezco bastante su atención, su participación y bueno, pues espero si tienen alguna pregunta, alguna duda, escríbanme en el chat, con mucho gusto se las contesto. Bienvenida Fabiola, Angelina, están conectadas. Espero que los demás compañeros, no los veo por acá, espero que se conecten, los que faltaron. Espero que puedan ver esta clase ya grabada. Max, Mía Fernanda, Angelina, Lisette, Samantha. Muy bien, Alexa, qué bueno que estás aquí. Muy bien, pero no veo a Max, a Mía Fernanda. Por ahí vi a Angelina. Muy bien, Angelina, qué bueno que estás también presente. No veo por ahí a Lisette, espero que pronto se conecte y pueda ver la transmisión. Si ya no hay alguna, qué bueno que se entendió que no se trabó ahora. ¿Tú conoces alguna leyenda? Pueden escribirme ahí en el chat alguna leyenda que conocen, que les haya gustado o que se la sepan. Escríbanme el título ahí en el chat para saber si están familiarizados con alguna leyenda que hayan escuchado, que les hayan contado. Puedan escribirme en el chat, por favor. ¿Ninguna?
Bueno, pues entonces damos por finalizada la clase y espero que estén presentes, puntuales para la siguiente clase. La mujer dormida, muy bien, de Ixtaccíhuatl y Popocatépetl, es la leyenda de los volcanes. Muy bien. La de La Llorona, pues yo creo que todo el mundo la ha escuchado, ¿verdad? Fíjense que a propósito de eso, no quiero ser fantasioso, pero parece que una vez se los platiqué en la clase, o no sé si se los platiqué en la clase cuando estuvimos en la clase presencial, pero fíjense que con respecto a esa leyenda les platico brevemente. Yo no quería creer en las leyendas, pensé que eran, pues era puro, una leyenda, algo fantasioso, no real, pero recién casados, mi esposa y yo, cuando nos fuimos a vivir a una población en el Estado de México, cercano a una barranca, y fíjese que cierta noche nos despertamos porque se escuchaba a lo lejos el ladrido de perros y después se fueron acercando más, pero entre el ladrido de perros se escuchaban como un grito y al principio no lo identificamos como era ese grito, pero ese grito después se fue haciendo más claro y escuchamos algo así como que decía, ¡oh, mis hijos! Y hasta mi esposa y yo le dije, oye, ¿escuchaste eso? Sí. ¿Qué dijo? Parece que grita hijos. No me digas así. Qué raro, ¿no? Al siguiente día, ya nos dormimos tranquilos después, al siguiente día le preguntamos a los vecinos, oigan, fíjense que anoche, no sé si ustedes escucharon ladridos de muchos perros y se pudieron dormir. ¿Por qué? Le digo, porque escuchamos ladridos y como que escuchábamos como un gritos hacia lo lejos, como de una mujer que decía, hijo, no escuchamos el final, hijos. Y que nos confirman, no, dice, es que es la Llorona, dice, pasó la Llorona, eso pasa cada año por acá, dice, por estas fechas pasa aquí por la barranca. Y nos quedamos así sorprendidos, mi esposa y yo, y pensamos, bueno, pues entonces no es tan fantasioso una leyenda, tiene algo de verdad, algo tiene de verdad. Y bueno, está interesante esto, espero que les haya parecido interesante esta experiencia que tuvimos. Y a partir de ahí, pues ya creo que efectivamente sí, mucho de las leyendas sí tienen cosas fantasiosas, pero también pueden ser cosas que fueron reales o que sucedieron, ¿verdad? Pues les agradezco bastante, espero que les haya parecido interesante esta experiencia y esta explicación. Muy bien. El chupacabras, Fabiola Sánchez, ¿conoces esa leyenda de chupacabras? Muy bien. ¿Alguien más que conozca otra leyenda? Les dio miedo, ¿verdad? Les dio miedo de esa experiencia. Y hay muchas otras más que he escuchado ahora que estuve trabajando en el estado de Guerrero. Ahí tuve la oportunidad de platicar con personas de comunidades rurales y cada leyenda que me platicaban de esos lugares muy interesantes. Por ejemplo, una ocasión, les voy a platicar, viniendo de Escárcega a Ciudad del Carmen y de ahí a Villahermosa, Tabasco, me vine con un trailero porque cuando era yo joven, por allá me aventuré a trabajar y me vine de Ray porque llegando a la terminal ya no alcancé el autobús y yo tenía que llegar a Villahermosa y eran como 6 horas de camino, entonces no me quedó otra más que, pues ya no tenía mucho dinero como para volver a comprar un boleto, sí tenía dinero, pero me salía 24 horas después y yo tenía que llegar al siguiente día a la ciudad de Villahermosa. Y entonces lo que tuve que hacer es, pues, pedir rayos. Yo me decidí, que no, yo pido ray. Y me fui allá a un restaurante, una gasolinera, a la salida de la ciudad, y le pedí ray a un trailero. Y el trailero aceptó darme el ray, lo que se conoce comúnmente como ray o aventón. Y me dice, sí, dice, yo vengo solo y sirve que nos vamos platicando, me vas acompañando. Y me senté con él y nos venimos caminando 6 horas, se nos hizo muy amena, platicamos de muchos temas y entre ellos salió a colación el tema de la experiencia que él tuvo. Me platica que en ciertos lugares de Veracruz y del sureste, que se aparece la Llorona, él le llama la Llorona, una mujer vestida de blanco,
y dice que a él se le apareció una ocasión y que por poco y se mata, o sea, en una curva de ahí de Veracruz, dice que se le apareció esa mujer en el camino, así como que le pedía ray y le hacía aventón, y no se paró, y a no pararse, de momento dice que volteó a un lado y la vio sentada, y dice que se quedó paralizado, pero que reaccionó a tiempo y no se quedó atemorizado ni aterrorizado. Al principio sí le dio mucho pavor, pero no perdió el control de su tráiler y siguió manejando como si nada. Y ya cuando volvió a voltear a verla, él siguió manejando, ya desapareció. Entonces, pues es una experiencia que él me platicó, ¿verdad? Si haya sucedido o no, él me la platicó y bueno, yo le creo. Muy bien, pues espero que hayan pasado un bonito día. Deseo que pasen un bonito día, realicen sus tareas, sus actividades. Nos vemos en la próxima clase. Si ya no hay alguna otra pregunta, les agradezco su presencia, su participación y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta pronto, cuídense y cuídense mucho. Por favor, así salen en casa, lleven todas las medidas higiénicas que nos han recomendado las autoridades. Nos veremos pronto. Bye bye.